Buenos días amigos, esta es una edición especial de Diálogos de Montonero. Tenemos que interrumpir lo que más o menos estaba programado hacia el 5 de enero. En una de las operaciones militares más impresionantes de los últimos tiempos, de las últimas décadas, Estados Unidos movilizó el 40% de su flota naval y 150 aeronaves, aviones cazas de guerra, helicópteros, drones no tripulados, neutralizaron al ejército de la República Bolivariana y capturaron a Nicolás Maduro. Lo capturaron en el Palacio de Miraflores, quebrando todos los anillos de seguridad, subordinando y sometiendo a su guardia personal cubana. Lo capturaron y lo llevaron a Estados Unidos. Luego de la captura, en las siguientes horas, empezó un interesante e intenso debate sobre el futuro de la reconstrucción de Venezuela. Lo cierto es que Estados Unidos ha señalado con absoluta claridad que no ha neutralizado al ejército de la República Bolivariana para retirarse y permitir que un sucesor de la dictadura castrochavista retome y controle el poder. Estados Unidos anuncia que se quedará y surgen una serie de interrogantes luego de que el presidente Trump, en una conferencia de prensa con su Estado Mayor, luego del, del luego de la operación, anunciara que estaba en contacto con Delcy Rodríguez, la vicepresidente designada por Nicolás Maduro. Se adaptaron una serie de especulaciones. La distancia, o en todo caso la no mención a Corina Machado y Edmundo González, los mandatarios electos por el sufragio, dejaron interrogantes. Y en tercer lugar, un tema muy interesante es el tema del petróleo, ¿no? Es el tema del petróleo, es decir, la dictadura venezolana ha controlado los campos petroleros en las últimas 2 décadas. Venezuela era una potencia petrolera mundial, 3,5 millones de barriles diarios, hoy produce menos de 1 millón, pero hoy toda su población está en pobreza, el 90% de la población. Cuando Occidente y la democracia controlaban los campos petroleros, Venezuela tenía uno de los ingresos per cápita más altos. Y todo esto ha desatado un interesante debate en medio de cambios tectónicos de la geopolítica mundial. El mundo no es el mismo, definitivamente, luego de la operación militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. Bueno, para reflexionar sobre estos temas, incuestionablemente teníamos que ubicar al doctor Francisco Tudela, es canciller de la República, amigo personal y el más indicado para reflexionar sobre estos cambios tectónicos, esa es la palabra, de la geopolítica mundial. Estamos con él y le decimos, buenos días, doctor Tudela, gracias por aceptar esta conversación tan repentinamente. Muy buenos días, Víctor Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Ayer ha sido un gran día. Ha sido el día de la liberación de una nación sojuzgada por una dictadura narcoterrorista, aliada además a estados extranjeros que parasitaban a este país o lo utilizaban de plataforma política o económica en el continente sudamericano. Nos referimos a Cuba, nos referimos a Irán, nos referimos a los nexos con el terrorismo internacional, con Hezbollah, en fin, el haber terminado con la dictadura castrochavista de Venezuela es un hito histórico. Es un hito histórico por varias razones. La primera de ellas es que, a diferencia del resto del mundo, América Latina se rige por la Carta de la OEA y por la Carta Democrática firmada por todos los países de América Latina en el 2001. Y por lo tanto, a diferencia de lo mandado en la Carta de la ONU, que es una transacción entre la Unión Soviética y el mundo comunista y el mundo occidental, y por lo tanto no hay mención al régimen de democracia representativa, en el caso de la OEA y de la Carta Democrática hechas al amparo del capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas, esto es como organismo regional derivado de la Carta de las Naciones Unidas, sí hay un énfasis en la democracia
representativa, en la libertad, en el respeto a la voluntad popular, y la Carta Democrática del 2001 refuerza eso. Entonces, el primer factor es que hay todo este debate sobre la legitimidad de la acción que los Estados Unidos han llevado a cabo en Venezuela. En primer lugar, desde el punto de vista militar y estratégico, es una operación absolutamente extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Se ha extraído al jefe de la dictadura narcoterrorista, al señor Nicolás Maduro, que hoy se encuentra en Nueva York para ser juzgado por sus crímenes, sin invadir Venezuela. Ha sido una operación quirúrgica. Y luego hay un entendimiento con los restos de la autoridad que quedan en Venezuela para hacer la transición. O sea, primer punto a retener, operación militar extraordinaria. Segundo punto a retener, legitimidad absoluta en la acción, puesto que América Latina se rige por el principio de democracia representativa que está en la Carta de la OEA y que está en la Carta Democrática y que son legalmente derivados del capítulo 8 de la Carta de la ONU. Y en tercer lugar, no hay invasión. Esto es, era con los elementos existentes para producir una transición en estabilidad, porque ahora, con esto a cabo, hay como un silencio informativo respecto a lo que realmente está ocurriendo dentro de Venezuela. Y el problema central de Venezuela es el orden público. No se puede permitir que haya una serie de saqueos, venganzas, digamos, la delincuencia en las calles, y por lo tanto es tremendamente importante conservar elementos del ejército y de la policía que garanticen el orden público y la seguridad de los ciudadanos. Esa es la razón de la relación con Delcy Rodríguez, Por inevitable. supuesto, es temporal, como lo ha señalado el propio presidente Trump el día domingo 3, viernes 3 de ayer. Él ha señalado que esto es un proceso de estabilización, que a los Estados Unidos lo que les interesa ahora es la estabilización, que sin estabilidad no puede haber O transición. sea, doctor Tudela, déjeme preguntarle, digamos, para ir un poco, como se dice, describiendo el panorama que ha presentado. ¿Se podría sostener que esta es una de las operaciones militares más impresionantes desde la Segunda Guerra Mundial? Mire usted, cuando Israel neutraliza la élite militar y nuclear de Irán y luego se produce este despliegue de los bombarderos de Estados Unidos que parecía un día D, pero por el aire, ¿no es cierto?, para golpear el arsenal nuclear de Irán, se sostuvo que era la operación tecnológica más impresionante conocida hasta ese momento. Pero en términos un poco para la información de los televidentes, ¿se podría considerar que esta es una de las operaciones militares más avanzadas de los últimos tiempos, la más avanzada? ¿A qué podríamos? Es una operación que responde a la doctrina, a los manuales de la doctrina militar de los Estados Unidos de América vigentes. Esto es el primer objetivo de una acción militar de los Estados Unidos en el siglo XXI, es descabezar el poder político del enemigo. Y entonces esto no tiene precedentes. Ha sido una operación en la cual han ido al corazón del poder político del enemigo y han capturado a Nicolás Maduro, que tiene una serie de procesos pendientes en los Estados Unidos con cargos muy sólidos por narcotráfico, por utilización de armamento. Han hecho, digamos, una operación que ha permitido extraerlo del propio Palacio de Miraflores. Y entonces eso no tiene precedentes. Si es la mayor operación después de la Segunda Guerra Mundial, eso depende del punto de vista. Uno podría decir que la Guerra de Corea implicó la reconquista de la mitad de la península coreana, del sur de la península coreana ocupada por las tropas comunistas. Esa fue una gran operación hasta firmar el acuerdo del paralelo 38.
la guerra contra Irak del 2003. De todas esas experiencias, los Estados Unidos han aprendido mucho y eso explica su conducta actual. Ellos no van a ser como el régimen de George W. Bush, hijo, y su equipo de neoconservadores, que es desbandar al ejército iraquí, fue desbandar al ejército de la policía iraquí y quedarse sin nada. Muchos de esos elementos se unieron a la resistencia yihadista y entonces tuvieron años de combates contra esta resistencia islámica. Ahora, Venezuela no es un país islámico, o sea que no tiene la motivación. Es un país que ha recuperado su libertad. Le sigo el hilo, doctor Tudela. Es incuestionable que el poder militar del ejército fue neutralizado. Los aviones no volaron, las bases militares fueron bombardeadas, pero también se podría decir que el ejército estaba fracturado y que hubo información de contrainteligencia que permitió esta captura tan quirúrgica de Maduro y de ahí el anuncio de la relación con Delcy Rodríguez. ¿Podría ser? El año pasado, en agosto del año 2025, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos introdujo agentes en Venezuela. Estos agentes, que naturalmente deben ser venezolanos, eh, operaron de tal manera que lograron establecer un contacto en el círculo íntimo de Nicolás Maduro desde septiembre del 2025. Esto es, tenían información en tiempo real de los movimientos del dictador y de su entorno. El presidente Trump ha dicho que ellos saben ahora dónde se encuentran cada uno de los jerarcas. Entonces, eso significa que se ha establecido una red de inteligencia dentro de Venezuela que probablemente ha entrado en contacto con algunos elementos importantes del propio régimen para producir la transición. Eso no significa que ni Delcy Rodríguez ni ninguno de los jerarcas del socialismo marxista del siglo XXI van a permanecer en el poder de Venezuela o van a poder actuar políticamente después de esta intervención. Lo más probable es que sean proscritos y muchos de ellos perseguidos en justicia. Pero el fondo del asunto es que esta operación militar ha sido precedida de una gigantesca operación de inteligencia, y no solo de inteligencia. Tengo la impresión que también de tomar el pulso de la opinión pública a través de encuestas y focus groups, como se hizo en el caso del derrocamiento de Milosevic, donde se instaló a un publicista californiano en Budapest, en Hungría, y desde ahí dirigió una serie de focus groups y encuestas secretas en distintos sectores de la sociedad serbia para saber no solamente cuál era el punto de unión de todos los sectores de la oposición contra Milosevic, sino para saber quiénes eran representativos después de la caída de Milosevic. Y entonces cuando el presidente Trump, por ejemplo, elogiando por un lado a María Corina Machado, por el otro lado dice que no es la persona adecuada en este momento porque carece de representatividad dentro de Venezuela, no tiene suficiente apoyo, eso responde a esta metodología. O sea, en el tema de Venezuela se ha hecho, digamos, una operación conjunta que implica inteligencia, que implica conocimiento de la opinión pública, que implica preparar la operación militar, que implica una operación militar sin invasión, en la cual quirúrgicamente se extrae al jefe de Estado de esta organización criminal que gobernaba Venezuela, y entonces se completa una operación muy compleja en la cual además se neutralizan todos los radares y se producen apagones en distintas zonas de Venezuela. Qué interesante lo que usted ha señalado
la destrucción del ejército iraquí, la anarquía que se produce luego de la caída de Saddam Hussein, eso se está tratando de evitar en Venezuela, es lo que usted sostiene. Y es muy, digamos, tiene mucho sentido. Ahora, considerando este hecho, esta reflexión, porque mire usted, los demócratas latinoamericanos, incluso del mundo que han luchado día y noche contra la dictadura de Maduro y del chavismo, se han sentido muy dolidos con esta mención a Delcy Rodríguez, ¿no? Que es una mención táctica, que es una mención del vencedor sobre el vencido. Es la idea de utilizar al vencido para producir menor costo posible. ¿Cómo se imagina usted la transición en Venezuela? ¿No? Digamos, estamos hablando de un protectorado de los Estados Unidos. No, para nada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación similar, por hacer una analogía, a la que se produce en Alemania entre 1945 y digamos el año 50 o 48. Esto es, se derrota, Hitler se suicida en el búnker, se derrota al nacionalsocialismo, se hace Nuremberg, se juzga a los jerarcas nazis, pero sin embargo los Estados Unidos utilizan elementos de las Fuerzas Armadas y Policiales de Alemania para mantener el orden público y poder edificar lo que después será la República Federal Alemana, una democracia representativa en orden. Entonces, quienes se quejan del contacto con Delcy Rodríguez para este periodo que no va a ser muy largo, tienen que comprender que esto no es que un presidente ha sido vacado y el Congreso va a nombrar a uno nuevo como si fuese un accidente dentro de una democracia y ahora se pasa a otro régimen, como digamos la caída de Pedro Castillo. Acá no, acá estamos en un escenario enormemente complejo de un Estado que está al servicio de potencias extranjeras, un Estado narcoterrorista que además es parasitado por Cuba. ¿Cuántos agentes del G2 hay en este momento? No, es prácticamente todo ¿Cuántos agentes iraníes hay en este momento en Cuba? ¿Cuál es la presencia rusa y china? China se ha quejado muy prudentemente. La relación de China con Venezuela es fundamentalmente económica. Rusia ha sido un poco más enérgica, pero la pregunta que uno se hace después de esto es si los Estados Unidos han podido actuar así y no hay ninguna flota china ni rusa en el Atlántico. Entonces, ¿en qué queda el poder de estas potencias? ¿En qué queda el poder de los BRICS? ¿En qué queda la idea que Chávez quiso construir del UNASUR? Dicho sea de paso, Maduro fue proclamado presidente de Venezuela en el Perú bajo el régimen de Humala en una reunión del UNASUR. Chávez murió antes de asumir la presidencia de Venezuela y hay una zona gris constitucional. ¿Puede el vicepresidente de un presidente electo, pero que no ha jurado el cargo y no ha asumido el cargo, asumir la presidencia a la muerte de ese presidente sin haber jurado la vicepresidencia y sin haberla asumido? O sea, el vicio de inconstitucionalidad, de ilegitimidad de Maduro es desde el inicio mismo y sucede dentro de la estructura de una cosa, el daño que Venezuela ha hecho a América Latina, financiando varias campañas electorales de la izquierda peruana, financiando este Estado narcoterrorista, las revueltas en Chile, que llevan a un proyecto constitucional delirante durante el gobierno del presidente Piñera. Todo eso ha sido financiado por este Estado, yo diría con franqueza, un Estado belicoso y terrorista en el terreno político respecto al continente latinoamericano y con grandes cómplices, como es el caso de Lula, Petro y Sheinbaum, doctor Tudela. sin contar a Canel y a Cuba. Entonces, definitivamente acá estamos en una
en un conflicto que es igual a la guerra contra el nacionalsocialismo. Mire usted, va- le voy a preguntar sobre la geopolítica mundial, pero antes me gustaría profundizar un poquito más en esto. O sea, la transición está concebida buscando el diálogo, los llamados colaboradores que surgen a cambios de amnistías. Y no se descarta nada, incluso no se descartaría una segunda oleada, porque casi estoy seguro, doctor Tudela, que si Estados Unidos hubiera querido eliminar a toda la élite militar y política del castrochavismo, lo hubiera hecho. Los israelíes lo han hecho en Irán. Lo que están buscando es una gran negociación para una transición y no se descarta una segunda No oleada. hay nada que negociar. No No, hay me nada que refiero, negociar bueno, con Estados Unidos de América. Lo que están buscando es colaboradores para la transición y el presidente Trump ok. ha dicho que no van a cometer el error de retirarse porque eso significaría el caos. O sea, ellos lo que buscan, ha dicho Trump en su conferencia de prensa de ayer, sábado 3, es estabilizar a Venezuela con su presencia. Se le ha preguntado si eso implica el desembarco de tropas americanas y ha dicho que no se descarta poner, como dicen los americanos, botas en el terreno. O sea, no está descartado que en un momento dado de esta transición, que inicialmente creo yo va a ser bastante rápida, era cuestión de semanas, haya presencia de tropas norteamericanas para garantizar el orden público y la seguridad de instalaciones claves en Venezuela. Ahora, doctor, planteado este tema, esto nos lleva al gran tema del petróleo, ¿no es cierto? Y Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Antes de Chávez se producía 3,5 millones de barriles diarios. Hoy se produce menos de 1 millón. Antes de Chávez, el petróleo servía para que Venezuela tuviese uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina. Inclusive llegó a tener el cuarto ingreso per cápita del mundo en los 70, ¿no es cierto? Eso era el petróleo, con los llamados gringos, con las empresas occidentales que explotaban. Hoy, 90% de pobres. Trump ha sido directo en el tema del petróleo. Una interpretación sobre este asunto, más allá de estos discursos políticamente correctos de la izquierda a nivel mundial. Bueno, yo creo que el tema del petróleo es un tema constante desde principios del siglo XX y todos sabemos que haber movido esos 150 aviones, una porción significativa de la flota norteamericana, haber hecho una operación de esa dimensión, pues cuesta mucho dinero. La guerra no es gratuita. Las operaciones militares no son gratuitas, las operaciones de policía no son gratuitas. Y entonces es evidente que también hay que alimentar a la población de Venezuela y para eso se necesita dinero. Y para que tener dinero se necesita reestructurar la industria petrolera venezolana. Las instalaciones, hoy día he leído en la agencia Reuters, una serie de entrevistas a CEOs y expertos en petróleo en el mundo. Todos están de acuerdo en que no va a ser tan fácil relanzar la producción venezolana. Todos están de acuerdo en que la infraestructura petrolera de Venezuela está completamente dilapidada y descuidada, cosa que es típica del socialismo. Cuando las cosas no son de nadie y son de todos, pues nadie se ocupa de ellas. Y entonces la administración de PDVSA, y eso explica por qué bajan de 3 millones a 1 millón de barriles, ha ido decayendo por falta de productividad. Pero por el otro lado, también hay el tema de la calidad del petróleo venezolano, que es un petróleo pesado con azufre, que requiere un método de refinación especial. Hasta ahora las 4 refinerías que PDVSA tiene en los Estados Unidos, de Citgo, estaban bloqueadas. Ahora eso se libera. Entonces se abre el camino a un procesamiento en volumen del petróleo venezolano. Pero el reparar las instituciones petroleras venezolanas no va a ser una cosa rápida.
y alguien tiene que hacerlo. Ahora bien, los Estados Unidos no tienen Petroestados Unidos, no tienen una empresa pública del petróleo. Por lo tanto, quien va a tener que hacer ese trabajo técnico son empresas como la Chevron, que ya están en Venezuela, dicho sea de paso, porque el presidente Biden hizo un trato por el cual la Chevron podía trabajar en Venezuela. De tal manera que la reactivación de la industria petrolera es esencial, pero hay un segundo factor de importancia crucial. Esto es el no permitir que Cuba se beneficie de la industria petrolera venezolana, traslada el bloqueo de Venezuela a Cuba. El día de hoy, en la madrugada, se ha autorizado la libertad de los cielos en Venezuela, o sea, nuevamente se ha autorizado el vuelo de todas las aerolíneas sobre Venezuela, lo que significa que el control del espacio aéreo es absoluto por parte de los Estados Unidos. Los petroleros de la flota oscura, de la flota negra que utilizaba PDVSA para abastecer a Cuba, pues ya no pueden llegar a cargar petróleo a Venezuela y llevarlo a Cuba. Se terminó esa etapa. Los 80.000 barriles que México le da a Cuba son absolutamente insuficientes para mantener a Cuba. De tal manera que ahora Cuba entra en una situación similar a aquella en la cual se encontraba Venezuela antes de la captura del dictador criminal Nicolás Maduro. Entonces, es tremendamente importante comprender que esto rebota inmediatamente sobre Cuba. Y el presidente Trump ha afirmado también el 3 de enero que no descarta concentrar su atención sobre Cuba, de tal manera que eso queda libre a la interpretación. La verdad es que si el presidente Kennedy hubiese hecho lo que el presidente Trump hizo el 3 de enero en 1961 en lugar de la operación de Bahía de Cochinos, pues América Latina se hubiera librado del comunismo muy temprano y no hubiera tenido esta serie de partidos satélites que han producido guerrillas, terrorismo, como las FARC, el MRTA, etcétera, los montoneros, etcétera, en toda América Latina. Entonces, el presidente Trump ha hecho lo correcto, porque no solamente es legítimo desde el punto de vista de la Carta Democrática Interamericana y de la Carta de la OEA, sino es legítimo desde el punto de vista de la seguridad continental. Ahora, doctor Tudela, déjeme preguntarle por la nueva geopolítica mundial. Digamos, hasta hace unos meses atrás, imaginar esta operación militar nos llevaba a considerar la posibilidad de una flota naval china en el Caribe, de una flota rusa que, por cierto, solía pasearse por el Caribe y atracar en los muelles militares venezolanos, una flota rusa. Bueno, pero nada de eso ha sucedido. Es como si Trump, luego de esta operación militar, habría confirmado que el ejército de los Estados Unidos, en términos militares y tecnológicos, está varias décadas más adelante que cualquier país del mundo actual, en primer lugar. Y en segundo lugar, la distancia de una geopolítica que digamos, aparecía profundamente equilibrada en términos militares y geopolíticos. Y por otro lado, lamentable la posición de Europa, ¿no? Hay un orden mundial que se quiebra, que se desmorona, y en el cual Europa no puede entender el curso de los acontecimientos. Una reflexión sobre... Europa está atracada en el siglo XX. Europa cree que todavía existe la Unión Soviética, el mundo comunista, está pensando en realidades que no existen. Hoy vivimos un mundo similar en algunos aspectos al que existía antes de la Primera Guerra Mundial. Esto es, habían 5 grandes potencias, esferas de influencia en el mundo, pero no podíamos hablar de una guerra ideológica como ocurrió durante la Guerra Fría. La Guerra Fría acabó en 1991
Y entonces, naturalmente, cuando se habla de una flota china en el Caribe, eso es una imposibilidad. O sea, esa flota tendría que dirigirse, salir de la China, de sus puertos en la China, cruzar el estrecho de Taiwán, dirigirse hacia las costas del África, bajar por el Océano Índico, dar la vuelta por el Cabo al África, entrar al Atlántico, atravesar todo el Atlántico Sur y llegar al Caribe. O sea, eso es como la flota rusa que envió Nicolás I contra los japoneses y que terminó siendo hundida en la batalla de Tsushima en 1905 porque las tripulaciones estaban agotadas y los buques habían hecho un trayecto que era casi una vuelta al mundo. O sea, la tesis de la flota china ha sido una especulación periodística sin ningún fundamento, sin ningún conocimiento de la realidad de los desplazamientos militares navales y sin ningún conocimiento de la realidad estratégica del mundo. En cuanto a Rusia, Rusia necesita a los Estados Unidos para resolver el tema de la guerra de Ucrania. Hubo una conversación en Anchorage, en Alaska, larga, privada, en una pista de aterrizaje, entre el presidente Trump y el presidente Putin. Es evidente que Rusia, más allá de la condena verbal, no va a arriesgar los avances que puedan haber en el plan de paz para la guerra de Ucrania, mandando una flota al Caribe. Eso es demencial. Eso implica también un desconocimiento de la interconexión de los escenarios mundiales en la relación entre las grandes potencias. Probablemente en Anchorage se habló de Venezuela y se habló de Ucrania y se establecieron esferas de influencia, porque posteriormente a Anchorage la Casa Blanca produce, dice noviembre del 2025, Estrategia de Seguridad Nacional. Esto sale el 4 de diciembre a la luz pública, 4 de diciembre del año pasado, y ahí el hemisferio occidental es la prioridad número uno, los Estados Unidos y Europa viene en segundo lugar. Entonces, seamos francos, el frente de batalla está en América Latina y lo que demuestra la realidad de ese documento que va a ser un documento permanente, así venga una administración demócrata después del presidente Trump, es justamente la operación de Venezuela. La operación de Venezuela es esencial desde el punto de vista de la nueva era en la cual hemos ingresado, en la cual las Américas se convierten en una unidad político-democrática hacia el mundo. Los Estados Unidos han comprendido lo que habían comprendido durante la Segunda Guerra Mundial, que América Latina era esencial. Para eso tienen la Conferencia Panamericana de 1941 en Río de Janeiro, en la cual la mayor parte de los países latinoamericanos pues, se unen a los Estados Unidos después del ataque japonés en Pearl Harbor. En los Estados Unidos hay una conciencia, sobre todo desarrollada por un geopolítico muy importante del Pentágono del Departamento de Estado, que es Nicholas Spykman, por el cual las Américas es esencial para los Estados Unidos para enfrentar a Japón. Entonces, ese esquema se repite cuando ya no es el Japón, sino es Rusia, China, en fin, y el Brasil, que era el gran aliado de los Estados Unidos, por el momento está en el bando opuesto. Digo por el momento porque no sabemos qué va a pasar cuando Lula se vaya. Ahora, si tendríamos que imaginarnos, luego de esta acción, de esta operación militar, de esta impresionante operación militar, la relación de los Estados Unidos, el imperio incuestionable, vigente todavía en el mundo, el hegemón, como suelen hablar algunos analistas, este, estamos hablando no solamente en términos militares, sino estamos hablando de inversión, de presencia política en los estados de derecho, pero también de inversión de capitales estadounidenses para configurar un proceso, digamos, esta idea de las Américas como un aliado, como un espacio directo en relación con los Estados Unidos. ¿Es correcto eso? Es correcto.
los Estados Unidos no tienen una hegemonía absoluta como digamos después de la Segunda Guerra Mundial. Porque si bien en el plano de los flujos de capital y en el plano militar es evidente que tienen la preponderancia absoluta, sin embargo, en el plano, por ejemplo, de la producción industrial y del comercio mundial, la China tiene la preponderancia. El 73% de las manufacturas del mundo se hacen en la China. Entonces es evidente que el mundo es multipolar pero los Estados Unidos son, dentro de ese mundo multipolar, la potencia más poderosa, pero no llegando a ser un mundo unipolar. Yo diría que es un mundo tripartito, que hay tres potencias, que son los Estados Unidos, Rusia y la China. Y Rusia es un interlocutor necesario para los Estados Unidos y eso explica la iniciativa del presidente Trump de establecer directamente una comunicación con Rusia sobre el tema de la paz en Ucrania sin tomar en cuenta a los europeos, pues los europeos están divididos y están en una especie algunos de ellos, como es el caso de Merz en Alemania o Macron en Francia o Starmer en Inglaterra, en algo que no se sabe bien si es una paranoia respecto a Rusia o si es una explotación de la situación en Ucrania para mantener una guerra que de alguna manera representaría un beneficio económico para ellos. Hay otros países que no participan de ese enfoque, como es el caso de Italia. Es clarísimo, Giorgia Meloni ha aplaudido la operación de Venezuela. No así Macron, por ejemplo. Exactamente. Ahora, doctor Tudela, esta operación militar, el curso de América Latina, ¿cambia en algo las relaciones en el Asia-Pacífico, Taiwán, el Mar de China, la cada vez mayor preponderancia de China en la región? Digamos, o, o el plan chino, o el plan de la China continental de recuperar Taiwán, por ejemplo, ¿no? Que causa una tensión geopolítica muy intensa. Ahí está Japón también reconstruyendo su ejército, su tecnología militar. ¿Cambia en algo este panorama o es una zona de influencia diferente que se mueve con sus lógicas propias? Una zona de influencia diferente, pero que tiene similitudes. La China empezó a diversificar sus mercados para sus manufacturas, que como hemos dicho es el 73% de las manufacturas mundiales, al iniciarse la primera administración de Trump en el 2016. Y hoy día el 23% de sus manufacturas se venden en los países emergentes como el nuestro, por ejemplo, como el Perú. Pero lo que la China buscaba era no recibir el impacto frontal de las sanciones americanas y poder tener una parte del mercado fuera de los Estados Unidos. Pero su mercado principal siguen siendo los Estados Unidos de América. En segundo lugar, respecto al caso de Taiwán, hay que tener en cuenta que Taiwán nunca ha declarado su independencia. Taiwán ha alegado siempre ser el gobierno legítimo de toda China. Es, digamos, una provincia donde el Kuomintang de Chiang Kai-shek se refugió y se considera el gobierno legítimo de China. El gobierno de Beijing también se considera el gobierno legítimo de China, considera a Taiwán una provincia rebelde y naturalmente nadie ha planteado la existencia de dos Chinas. Cuando hay países como el Paraguay, por ejemplo, que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, es porque reconocen al régimen de Taiwán como el gobierno legítimo de China y no tienen relaciones con el régimen de Beijing. Pero no es un estado independiente de China. Esto es muy importante porque si hay un partido independentista en Taiwán, si declararan su independencia y se constituyeran en Estado Nacional nuevo, probablemente la China sí llevaría a cabo una acción militar. Pero en el statu quo actual,
eso no va a ocurrir. En segundo lugar, los Estados Unidos y la China están en una tregua arancelaria que se inició el 1 de noviembre y que va a terminar en marzo. Y entonces realmente la China tiene un interés de negociar sus aranceles con los Estados Unidos, así como Rusia tiene un interés en terminar la guerra de Ucrania. Pues la China tiene un interés en sus mercados, Ujú. su economía. Es- Y entonces, Ahora, pero ¿cuál es la similitud que hay que ah, asimilar? El África se perdió para Occidente porque mientras Occidente y los Estados Unidos y sus aliados estaban ocupados en la guerra de Irak, primero de Afganistán y después de Irak, 2001, 2003 en adelante, la China aprovechó para meterse al África sin ninguna resistencia occidental. Y hoy 2/3 de la economía del África es controlada por 2.000 corporaciones chinas. Y entonces es evidente que la penetración china en América Latina ha abierto los ojos de los Estados Unidos frente a esta realidad y piensan equilibrar esa presencia china con su presencia en este continente. Ahora, ¿eso cómo se refleja en las políticas de los países de América Latina? Bueno, hay un modelo en el Asia, que son los países de ASEAN, países de la Cooperación Económica del Asia. Estos países, que son Corea del Sur, Singapur, Indonesia, etcétera, lo que hacen es, por un lado, tienen relaciones económicas al 100% con la China, pero por el otro lado, en términos de seguridad y de geopolítica, están alineados con los Estados Unidos de América, de tal manera que equilibran su situación respecto a las tensiones internacionales y están dentro digamos, de la esfera de los Estados Unidos en lo que se refiere a su defensa y protección interna y el mantenimiento de sus democracias. Entonces, ese modelo se traslada ahora a América Latina. Es el de acuerdo. de ASEAN el que se traslada a América Latina. Estamos dentro de una esfera de influencia geopolítica y de seguridad que va a ser norteamericana, cuya demostración patente ha sido la operación venezolana. O sea, eso no es un tema, es una demostración ante el mundo de la esfera de influencia, de cuál es la esfera de influencia de los Estados Unidos de América. Cuando el presidente Trump el 20 de enero del año pasado asume la presidencia y habla del Golfo de América, no lo inventa él, está recogiendo las teorías de Alfred Thayer Maja, está recogiendo las teorías de Spikman, que es una vieja geopolítica norteamericana. El Caribe norteamericano, según Spikman, incluye a Venezuela y Colombia. La pérdida de Venezuela fue un golpe durísimo para la geopolítica norteamericana en las Américas. Han recuperado Venezuela. Queda pendiente Colombia. Colombia en ese momento queda además con un problema muy grave, que es las disidencias de las FARC que se dedican al narcotráfico y han reintroducido la violencia en Colombia. Tenían como salida para su producción de cocaína Venezuela. Eso ha terminado el día de ayer. Ujú. Exactamente. Llevará entonces todo el tránsito de la droga colombiana va a tener que trasladarse al Pacífico o a la cuenca amazónica. Eso plantea problemas para América Latina y plantea problemas inmensos para la propia Colombia. Claro, quieren elecciones el próximo año los colombianos y espero que elijan juiciosa el próximo presidente teniendo en cuenta estas nuevas situaciones continentales. Doctor Tudela, un comentario final. Hoy Occidente está más fuerte a pesar de los lamentos decadentes de Europa, ¿no es verdad? O sea, eh, la idea de que, digamos, un imperio iba a ser desplazado por otro hacia el 2050, en este caso, el imperio de la China, el imperio económico de la China, un poco que se pone en pausa luego de estos acontecimientos, ¿no es cierto? Porque no solamente estamos ante una
ante una resurrección del viejo poderío militar estadounidense, sino que también en la economía, la innovación, la tecnología parece estar focalizada en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, digamos, el viejo imperio del siglo XX, viejo entre comillas, por llamarlo de alguna manera, los imperios suelen durar 2, 3 siglos, ¿no? Pero el viejo imperio del siglo XX que nos salvó del comunismo y del nazismo, tiene, como se dice, para rato, a pesar de los lamentos decadentes de los sectores, de algunos sectores de Europa, ¿no? Claro, no, las izquierdas en general en el mundo entero, incluso dentro de los Estados Unidos, están derramando lágrimas de cocodrilo por Nicolás Maduro. Pero la realidad es que son unos cínicos, porque frente a las torturas, las violaciones de los derechos humanos de regímenes como el de Venezuela, como el de Corea del Norte, no dicen nada. Respecto a la China, guardan un silencio sepulcral. La China puede masacrar a la gente en Tiananmen Square y no pasa nada. ¿Dónde están esas izquierdas a la hora de las grandes violaciones que el comunismo hace en el mundo? No dicen nada. El comunismo ha matado miles, cientos de miles de personas, cientos de miles de personas y nunca han dicho nada. Sartre sabía todo sobre las masacres en la Unión Soviética, pero con su visión existencialista en la cual él decía que había que tener un compromiso político, callaba sabiendo todo sobre los crímenes que se cometían en la Unión Soviética. Esa es la actitud psicológica de la izquierda. Cuando se quejan de que los Estados Unidos entran por el petróleo y qué sé yo, obvio que los Estados Unidos van a utilizar a sus empresas, pero los Estados Unidos no es la Unión Soviética y no tiene empresas públicas que se dediquen a eso. Pero es una realidad después de un esfuerzo como el que han hecho. Entonces, en segundo lugar, los Estados Unidos no han resucitado. Los Estados Unidos siempre han tenido esta preponderancia. Lo que pasa es que sucesivas administraciones claudicantes frente a las izquierdas mundiales, que incluye administraciones republicanas como la de George W. Bush hijo, totalmente claudicantes. Y luego la administración tanto de Clinton como la de Obama, sobre todo, dos mandatos de claudicación y radicalización hacia la izquierda total, que además ha dañado seriamente al Partido Demócrata dentro de los Estados Unidos. Porque el Partido Demócrata era un partido equilibrado, con un ala que era de centro derecha y un ala que era de izquierda. Hoy el ala de izquierda y casi de extrema izquierda de Bernie Sanders, de Kamala Harris, que está ahí derramando sus lágrimas por Nicolás Maduro, cosa que es grotesco, que es patético. O sea, ella que habita en un país donde sus garantías constitucionales son accionables ante cualquier juez, ¿con qué derecho se queja de la liberación de un país de una tiranía narcoterrorista? O sea, es una hipocresía ilimitada. Pero el fondo del asunto es que los Estados Unidos lo que han hecho es demostrar lo que ya tenía. Esa tecnología no la ha inventado Trump. Ese poder militar no lo ha inventado Trump. Todos esos factores son los factores dinámicos de un país libre, con una economía libre y una democracia que funciona. De acuerdo, doctor Tudela, infinitamente agradecido por haber aceptado tomarse una interrupción en sus vacaciones para hablarle al público a través del Montonero. Le agradezco infinitamente y seguiremos conversando como siempre lo solemos hacer eh, en el transcurso del año. Muchas gracias. Gracias, Víctor Andrés. Ya las vacaciones están al borde de terminar, pero, pero este es un evento de enorme importancia internacional, porque es la demostración del cambio de era, del cambio de prioridades geopolíticas y del cambio de prioridades geoestratégicas. Quien no quiera ver eso sigue anclado en el siglo pasado, y seguir anclado en el siglo XX, entrando ya al segundo cuarto de siglo del siglo XXI, es de un anacronismo monstruoso. Hay que leer ese documento de Estrategia de Seguridad Nacional. Son 29 páginas en un lenguaje muy sencillo
para entender cómo va a funcionar el mundo de ahora en adelante. De acuerdo, doctor Tudela. Muchas gracias y seguimos conversando. Gracias por darme. Gracias, Víctor Andrés. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de dejar su comentario, suscribirse al canal. Así este proyecto se consolida y avanza. Muchas gracias.